Un peligro importante de todo esto es generar una especie de autoengaño eclesial, que tiene que ver un poco con esta noción de, ok, ahora es nuestro momento, este es el momento de la revancha de Dios, ahora venimos nosotros y venimos a instaurar el cristianismo de siempre, ¿no? Creo que eso puede llevarnos a un peligro muy complejo como creyentes, que termine confundiendo lo que es visibilidad simbólica con seguimiento específico del Evangelio, seguimiento de Cristo, ¿no? Una visibilidad simbólica de que hay una serie de figuras, de discursos, de símbolos que aparecen, que de pronto un político tiene un discurso aparentemente cristiano, que de pronto aparecen cruces haciendo cosas en lugares, que de pronto suenan canciones con imaginería cristiana en la radio. Esa visibilidad simbólica del cristianismo, por un lado, que no es necesariamente la fidelidad real que tiene que ver con el discipulado, con el seguimiento de Jesús, con una vida de justicia, de misericordia, de paz, de dominio propio, insuflada por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, creo que el primer peligro del que hablaría, y hay varios, tiene que ver con esta noción de leer este momento, el que se haya cambiado la narrativa, que la hegemonía se haya dado vuelta, como una especie de victoria, ¿no? Entonces, como mirar con una especie de superioridad, como decir, mira, este está volviendo a Dios. Recién Abel lo mencionado un poquito, ¿no? Estar viendo la realidad con los ojos del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Estar entendiendo de que todo esto en realidad me legitima desde mi lugar, y quizás a lo mejor ni siquiera hay un hijo pródigo volviendo, a lo mejor es una marca cristiana intentando disputar ciertas hegemonías y ciertas estructuras de poder detrás de todo esto, queriendo sacar cierto partido de incorporar todos estos símbolos. A lo mejor pueden ser, como digo, políticos, a lo mejor pueden ser marcas, a lo mejor pueden ser figuras o discursos estéticos. Yo nunca olvidaría de que en el centro del cristianismo está la paradoja de que la victoria está en la cruz. Entonces, cualquier tipo de triunfalismo que exista al respecto de esta especie de revancha de Dios me parece peligroso. ¿Sentís que es algo que está ocurriendo ya? O sea, ese fenómeno en el que de repente el cristianismo viene como una suerte de añadidura a la sopa ideológica, ¿no? Es como de repente, que creo que hablabais, ¿no? Y no solamente creo que ha habido un péndulo de quizás que lo trendy o lo que estaba de moda era un discurso ateo materialista, quizás creo que durante un tiempo ha habido una especie de funa o de cancelación a todo aquel que tuviera una suerte de concepción más conservadora o incluso de derechas, porque lo que era ser moderno era ser de izquierdas, era tener ciertas visiones sobre el feminismo, sobre el género, sobre el lenguaje, ¿no? Y siempre es de celebrar que personas dejen entrar el viento del Espíritu, siempre es de celebrar. Ahora, también creo que una actitud profundamente profética y cristiana implica siempre estar atento a las diferentes máscaras que se quiere poner el César en su intento de que lo llamemos Señor, sacando de ese lugar a Cristo, ¿no? Esta declaración de los primeros cristianos de que Cristo es el Señor fue programática, porque implicaba necesariamente estar diciendo Cristo es el Señor, el César no. Y esa actitud fue clave también para construir una teología cristiana en diálogo con un montón de cosas, pero diferenciándose de un montón de cosas. En ese sentido, la teología cristiana no hizo gueto, no se quedó dentro de sus propias paredes, sino que constantemente buscó conectar, buscó dialogar, tender puentes, pero siempre con la lógica de fondo de el excepcionalismo de Jesucristo en diálogo con todas las otras cosas, ¿no? A mí me preocupan mucho los caballos de Troya. Creo que hay actores muy interesados en cooptar a Cristo para su narrativa y que en ese sentido, desde la fe, se le pueda abrir la puerta a caballos que parecen, no sé, parecen abanderados de la fe cristiana, pero que en realidad están escondiendo todo otro tipo de intenciones a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, incluso a nivel religioso, ¿sí? Cosas que no tienen que ver con el Evangelio de Jesús, que pueden quizá usar un lenguaje y una simbología cristiana, a lo mejor para ganar legitimidad artística, en un contexto en el cual se fue el péndulo para otro lado, quizás para ganar votos, en un contexto en el cual hoy en día, como dice un libro famoso que tiene Almen y que le gusta mucho, donde la rebeldía se volvió de derecha, donde en un contexto como ese quizás está bueno hacer uso de
esta profunda biblioteca de recursos, de imágenes, de palabras, de frases, que es el cristianismo. Y a lo mejor me sirve a mí para ganar cierta legitimidad y traccionar cierta cantidad de votos, además de un público cautivo, cristiano, que cuando ve que yo le estoy haciendo esos guiños, dice, este es de los míos, este es mi abanderado para salir a luchar estas batallas, ¿no? Figuras que de una forma u otra, de manera más orgánica o no, se pueden a lo mejor presentar como defensores de la fe, pero en el proceso están instrumentalizando esa misma fe. A mí me preocupa muchísimo la instrumentalización de la fe, porque el nombre de Dios es tremendamente poderoso. El nombre de Dios hace que la gente mate y muera. Entonces el que tenga a Dios de su lado tiene muchísimo poder. Por eso me parece tan importante constantemente estar recordando dónde están las verdaderas fidelidades detrás de todo esto. Vos podés citar la Biblia, podés sacarte fotos en templos, podés utilizar lenguaje cristiano, pero en el fondo estar basando tu discurso y tu propia propuesta en un discurso y en una lógica completamente anti-evangelio, con una lógica de puro poder que nada tiene que ver con el evangelio de Jesús, ¿no? Todo eso me parece radicalmente anticristiano, y justamente los ídolos contra los que podemos caer son los ídolos que se parecen mucho al evangelio, no los ídolos que se parecen poco. Los ídolos que evidentemente son anti-evangelio, que están lejos del evangelio, no es que no se pueda cometer ese error y hacer un montón de piruetas simbólicas como para caer en ese ídolo. Pero es mucho más fácil caer en un ídolo que vos lo ves y más o menos parece que se parece al Dios verdadero. Os lo ves y decís, Total. tiene algo que ver con todo eso. Por eso creo que en las iglesias, donde quizás un contexto más de tradición conservadora puede sentir que todo eso puede empatizar bastante más con una construcción simbólica dentro de lo conservador, Total. mientras que en ese auge más de izquierda, si se quiere, o más progresista, si se quiere, parecía que era un ídolo muy lejano, por así decirlo. Había que hacer muchas más piruetas epistemológicas como para llegar a adorar ese ídolo. Siendo que estos otros ídolos, porque repiten algunas cosas como, no sé, o valores, o familia, o comunidad, o verdadera identidad de hombre y mujer, nos puede llegar a dar la idea que todo eso simplemente por utilizar cierta frase o ciertas palabras juega lo mismo. Y el problema acá me parece que cuando el cristianismo, cuando la iglesia se convierte en un apéndice de otras cosas, cuando se convierte en una nota al pie de otros discursos, cuando se convierte en una mera máquina que está siéndole útil y que está siendo instrumentalizada por otras cosas. Cuando pasa eso, la fe pierde su voz, la fe termina bendiciendo cualquier cosa, porque es uno de los nuestros, y como dijo Dylan en una canción hermosa con God on Our Side, o sea, vamos a hacer todas estas cosas porque Dios está de nuestro lado. Si nos subimos a ese barco, acríticamente, cuando ese barco se hunda, y todos los barcos tarde o temprano se hunden, todos los barcos tarde o temprano la chocan, todas las hegemonías tarde o temprano se terminan, todos los imperios tarde o temprano caen. Si nos subimos acríticamente a ese barco, sea cual sea uno más progre, sea uno más conservador, si nos subimos a ese barco, cuando ese barco se hunda, la iglesia se va a hundir. En ese sentido, la iglesia tiene que saber mantener cierta distancia profética de la realidad y poder reconocer y estar constantemente juzgando, interpretando los tiempos con discernimiento. En un contexto en el cual los ídolos pueden parecerse un poco más a un Dios verdadero, me parece que el nivel de discernimiento tiene que estar un poco más afinado. A lo mejor en otros contextos era más fácil decir, esto está raro, esto no nos pertenece o está lejano.